Les doy la bienvenida a la clase número 3 de la materia termodinámica. Vamos a resolver algunos problemas y vamos a ir avanzando. Ok, vamos a ir avanzando en los temas. Vamos a ver algunos problemas de los que hemos estado analizando. Por ejemplo, dice este problema: la presión manométrica en un líquido a 3 metros de profundidad es 48 kilopascales. Vamos a determinar la presión manométrica en el mismo líquido a la profundidad ahora de 9 metros. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos interpretar. Vamos a ver el análisis y todo eso, ¿ok? Nosotros tenemos aquí, nos dice que hay dos alturas, bueno, dos profundidades. Luego tenemos una altura 1, o bueno, una profundidad 1, que vamos a llamar H1, y tenemos una profundidad 2, que ahí no lo dan, ¿no? La profundidad 1 es de 3 metros, ¿ok? Y la presión en esa profundidad es de 48 kilopascales. Ahora, vamos a determinar la presión manométrica en el mismo líquido a la profundidad de 9 metros, de la altura 2, 9 metros. Sabemos que la presión, en este caso la presión 1, está dada por la densidad del líquido, por la gravedad, por la altura 1. ¿Ok? Y la presión 2 va a estar dada por la densidad del mismo líquido, por la gravedad, por la altura 2. ¿Ok? Vamos a calcular una proporción. ¿Ok? Para resolver esto, nosotros vamos a calcular una proporción. Sabemos, si agarramos estas dos ecuaciones que acabamos de escribir y decimos la proporción de la presión 1 sobre la presión 2, vamos a poder determinar que nos quedaría aquí la densidad, gravedad, altura 1 sobre densidad, gravedad, altura 2. Y aquí nosotros podemos eliminar, ¿no? La densidad se simplifica porque es la misma, el mismo fluido, y la gravedad. Por lo que nos quedaría como la presión 1 entre la presión 2 va a ser igual a la relación que hay entre sus alturas. ¿Ok? La relación que hay entre las presiones, presión 1 y presión 2, va a ser igual a la relación que hay entre las alturas. ¿Vale? Sabiendo eso, vamos a resolver para la presión 2, porque es lo que me piden, ¿no? En la altura 2, a los 9 metros. Para resolver en torno a la presión 2, yo aquí esta fórmula lo que puedo hacer es solamente intercambiar posiciones, ¿no? Presión 2, presión 1 va a ser igual a H2 sobre H1. Por lo tanto, la presión 2 va a ser igual a la relación de esto por la presión 1. La relación que hay de alturas sería 9 sobre 3, multiplicando a la presión, que sería 48 kilopascales, ¿no? Estos serían metros y metros, por lo tanto nosotros podemos simplificar las unidades y sería 3 por 42. Sería 126 kilopascales. Entonces la presión manométrica que tenemos en una profundidad 3 veces más hondo que la original, ¿ok? 3 veces más hondo que la original, es prácticamente 3 veces la presión original, ¿ok? Y así podemos hacer ese tipo de problemas. Vamos a hacer otro por aquí, que está muy bonito. Vamos a ver, disculpen por mi voz, así no puedo hablar hasta donde me dé la voz. Vamos a darle. Me dice, el elevador hidráulico en un taller mecánico tiene un diámetro de salida de 30 centímetros y debe levantar automóviles hasta 2.000 kilos. Esto es un problema de gato hidráulico. ¿Okay? Un problema de tipo de gato hidráulico. Ahora,
vamos a determinar la presión manométrica del fluido que debe mantenerse en el depósito. Vamos a determinarlo. ¿Ok? Primeramente tenemos un diámetro de salida, lo voy a marcar por aquí de un color. Un diámetro de salida de 30 centímetros. Tenemos que va a levantar, o sea, debe mover 2000 kilos, o sea, 2 toneladas. Vamos a encontrar la presión manométrica del fluido que debe mantenerse en el depósito. ¿Ok? Un pequeño diagrama que podemos nosotros realizar aquí sería, por ejemplo, tenemos nosotros el peso del vehículo aquí, ¿no? Que va a ser masa por gravedad. Pero nosotros también tenemos en toda la plataforma que va a levantar, está lo que es la presión atmosférica, ¿ok? En la pura plataforma. Y nosotros en esta vamos a tener también la presión, en este caso, hacia arriba, ¿ok? La presión aquí lo pone como gauge, es, ponerlo por aquí. Es como la presión de la cámara, la presión interna que tenemos. Vamos a ver qué más o menos, déjame ver la traducción original. La presión manométrica, perdonen. Es la presión manométrica requerida, ¿ok? Es lo que está haciendo, está levantando la plataforma, ¿no? Vamos a ponerla bien. La presión manométrica es la que está levantando la plataforma, que es lo que yo necesito encontrar, esa presión manométrica. Ahora bien, vamos a ver qué tenemos. Tenemos que en gato hidráulico su área es circular, ¿ok? Al ser circular, el área circular es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿ok? Es el área circular. La presión manométrica va a ser igual al peso por área, ¿ok? Que sería masa por gravedad sobre esto que está aquí, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Por lo que, pues tengo aquí que son 2000, que son 2000 kilos, 2 toneladas, gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ponerla aquí que es pi por diámetro, el diámetro son 30 centímetros, 0.3, ok, al cuadrado sobre 4. Pero aquí vamos a poner las unidades, nos acordamos de las unidades, ¿eh? Siempre. Metros y esto va al cuadrado. Agarramos nuestra calculadora de la parte superior, que sería 2000 por 9.81, que habría 1900, no, 19.620. 19.620 kilogramos metros cuadrados, metros sobre segundo al cuadrado sería newtons, ¿no? En este caso. Pero lo ponemos aquí, para que al final solamente hagamos la conversión. Kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí quedaría como metros al cuadrado. Entonces, abajo me quedaría como pi por 0.3 y esto al cuadrado sobre 4. Y me queda como 0.076. 0.076 quedaría metros al cuadrado. ¿Sale? Ya que tenemos esto, vamos a empezar a resolver. Esta de aquí me quedaría
como 1919,620 sobre 0.07006. Crearía 277,000. Ponemos, me queda 277,903,68. Ok. Y como la presión va a ser kilonewtons sobre metros, en este caso vamos a resolver porque tenemos que obtener kilopascales. Ok. Entonces, nos acordamos que me queda todo esto dividido sobre metros al cuadrado. Entonces, newton metros al cuadrado, ¿no? Sería esta parte, lo multiplicamos 277,903,68, lo multiplicamos por 1 kilonewtons, no, sobre kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Aquí eliminamos le ponemos el 1000, ¿ok? Eliminamos todo lo de acá arriba con lo de acá abajo y me queda solamente metros sobre segundo, que iría acá abajo, quedándome entonces dividido entre 1000. Esto entre 1000. 277,90. Y ahora sí sería kilopascales. ¿Por qué? Porque quedaría aquí kilonewton sobre metros cuadrados, que estos son kilopascales. ¿Vale? Y ahí ya tendríamos este problema ya resuelto en esta ocasión. Vamos a resolver otro, 2, 3, 4, 5, 6 problemitas más en este primer tiempo, ¿ok? Vamos a darle la 162 por acá. Un problema también bonito e interesante. Dice por aquí, un gas está contenido en un dispositivo vertical de cilindro émbolo entre los que no hay fricción. El émbolo tiene una masa de 3.2 kilogramos y un área de sección transversal de 35 centímetros cuadrados. Un resorte comprimido sobre el émbolo ejerce una fuerza de 150 newtons. O sea, este resorte está haciendo una reacción para abajo, ¿no? Está comprimiendo al émbolo. Si la presión atmosférica es de 95 kilopascales, vamos a calcular la presión dentro del cilindro. Vamos a ver. Igual, mismo diagrama que el anterior. Nosotros primeramente tenemos la fuerza del resorte. Tenemos la fuerza del resorte que está presionando. Y aparte tenemos todo lo que tenemos aquí, que sería la presión atmosférica en el émbolo, por el émbolo. Y luego pues tenemos la presión manométrica, aquí. ¿Ok? Y también nosotros tenemos pues, el peso del émbolo, sería masa por gravedad. ¿Ok? Ese sería nuestro diagrama. Tenemos un área que es la sección transversal, que son 35 centímetros cuadrados, que hacemos la conversión a metros cuadrados. Sabemos que un metro sería igual a 100 centímetros y esto lo elevamos al cuadrado para que sean metros al cuadrado y centímetros al cuadrado. Por lo tanto queda como 35 multiplicado sobre 1 sobre 10,000. Haciendo esto me queda como 35 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Entonces serían 35 centímetros al cuadrado. O sea, lo mismo 0.035 metros al cuadrado. Ese sería el área de la sección transversal en esta ocasión. ¿Ok? Sería el área de la sección transversal. Aquí y aquí.
Y tenemos, por lo tanto, que la presión, por la fórmula, sabemos que es fuerza sobre el área. ¿Ok? Me piden calcular la presión dentro del cilindro. ¿Vale? Entonces, la fuerza, en este caso, atmosférica, va a ser igual a la presión atmosférica ejercida en el área. ¿Ok? Sabemos que el peso es masa por gravedad y la fuerza del gas, así como la fuerza de la presión atmosférica, la fuerza del gas va a ser igual a la presión del gas por el área. Pero esta va para arriba. ¿Ok? Y esta va hacia abajo. Vamos a tener que hacer un equilibrio de fuerzas teniendo el diagrama, ¿no? Sabemos que la presión del gas por el área va a ser igual a la presión atmosférica por el área más el peso más la fuerza de resorte. O sea, todo lo que va para arriba, que es la presión manométrica, la presión del gas que va para arriba, por área, ¿okay? Que es la fuerza que está generando, va a ser lo mismo que la fuerza para abajo, ¿okay? La presión atmosférica por el área del cilindro, más el peso del émbolo, más la fuerza que está generando el resorte al tratar de descomprimirse. Por lo que esto puede quedar escrito como la presión del gas por el área. Esto va a quedar igual a la presión atmosférica por el área, más el peso es masa, ¿ok? O gravedad, masa del émbolo, que aquí lo pone como MP, pues ahí lo puse como MP, más la fuerza de resorte, la fuerza generada, ¿no? Si yo despejo la presión en el gas, todo sale dividiendo entre A, todo sale dividiendo entre A, y me quedaría como presión atmosférica, porque dividimos entre A, se elimina, me queda más la masa del émbolo por la gravedad entre la altura, más la fuerza de resorte sobre el área. ¿Ok? Entonces la presión manométrica del gas va a ser la presión atmosférica, que es 95 kilopascales, más la masa, que es 3.2 kilos, por la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto sobre el área, que sería 0.0035 por 0.0035 metros al cuadrado, más la fuerza del resorte, y aquí la fuerza del resorte me dan la fuerza de 150 newtons. 150 newtons sobre el área, 0.0035 metros al cuadrado. Ya vemos que aquí tenemos nosotros lo que es kilopascales, bueno, pascales, newton metros al cuadrado, ¿no? Sabemos que aquí y aquí va a quedar newton metros al cuadrado, también va a quedar pascales. Y aquí tenemos kilopascales, por lo tanto, al final lo tenemos que convertir, ¿no? Tenemos que dividirlo entre 1000, los dos elementos que están en pascales, para pasarlo a kilopascales. Entonces, la presión del gas va a ser igual a 95 kilopascales, más vamos a realizar la primera, que nos va a quedar las unidades de pascales, sería 3.2 por 9.81 sobre 0.0035. Y me queda un total de 8.969 punto 14. ¿Ok? Esto ya es pascales, ¿sale? Más 150 entre 0.075, 42.857.14. Esto también es pascales. Estas dos unidades que tenemos aquí, los voy a tener que sumar
y lo voy a tener que dividir entre 1000, ¿ok? Para tener las unidades correctas, y luego le sumo el 95. Sería 8969.14 más 42.857.14 entre 1000 más 95, 146.82. Y aquí ya serían kilopascales. Va de nuevo. En este tengo kilogramos metro sobre segundo al cuadrado, serían newtons. Newtons sobre metro al cuadrado serían pascales. Aquí ya tengo newtons, tengo metros sobre segundo, entonces ya serían pascales en esta ocasión. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí nuestros pascales, pero como tenemos nuestras unidades en kilopascales, pues tenemos que dividirlo entre 1000, los dos resultados que están en pascales, para convertirlo en kilopascales. Al hacer eso, pues ya no puedo sumar 95, ¿no? Quedándome entonces 146.82 kilopascales. Ok, vamos a ver otro problema sumamente interesante. Está por aquí. Este me dan la no me dan la respuesta. Vamos a ver. Estos problemas de manómetros son los problemas típicos y clásicos de termodinámica, de inicio de termodinámica. Aquí está. Ok. Me dice entonces por aquí. Ok. Vamos a ver. Me dice, se conecta un medidor y un manómetro a un recipiente de gas para medir su presión. Si la lectura en el medidor de 80 kilopascales es de 80 kilopascales, voy a determinar la distancia entre los niveles de fluido del manómetro. Si este es primeramente mercurio y agua, o agua. Si es mercurio es agua, ¿cuánto va a subir? ¿No? Se supone por lógica el mercurio es más denso, es más pesado, por lo tanto la columna de mercurio va a ser menor, se supone, que la columna de agua, ¿ok? Por la densidad, por sentido común, ¿eh? La densidad es más pesada por cada metro cuadrado del mercurio que el agua, por lo tanto el agua va a tender a subir más que el mercurio, ¿ok? Por lo que vamos a resolver. Me piden la presión, bueno, no me piden la presión, me piden la distancia, me piden H, en este caso. La presión manométrica, sabemos que es la densidad por gravedad por altura. ¿Ok? Sacando de aquí la altura, que es lo que me piden, va a ser la presión sobre densidad por gravedad. Ok, aquí ya tengo algo por donde comenzar. Con la fórmula, en este caso. Cuando es mercurio, H, yo tengo la presión, ¿no? Si 80, la presión que está ejerciendo este tanque hacia la columna sería 80 kilopascales sobre la densidad del mercurio, que sería 13.600 kilogramos por cada metro cúbico. Y yo aquí tengo la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si analizamos esto, yo aquí ya tengo este con este, ¿no? Y me queda metros sobre segundo al cuadrado. Al final lo tengo que convertir, ¿ok? Agarramos nuestra calculadora que está por aquí y empezamos a resolver. Sería 80. Ok, le ponemos 80. Disculpen afuera, los perros vecinos que están ladrándole algo, quién sabe qué. Sería 0.00, ok, 0.123, ahí está, unidades, kilopascales, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿no? Esas serían las unidades, por lo tanto tengo que convertirlas, ¿no? Voy a decir un kilonewton sobre metro al cuadrado,
va a ser igual a 1 kilopascal. ¿Ok? Yo aquí puedo eliminar kilopascal con kilopascal y puedo eliminar este metro al cuadrado con este metro al cuadrado. Quedándome entonces que la altura, esto es exactamente lo mismo, quedándome como kilonewtons sobre kilogramos segundo al cuadrado. ¿Ok? Tenemos, lo agarramos, sabemos que 1000 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado sería igual a 1 kilonewton. ¿Ok? ¿Para qué? Para sacar los metros. Nos acordamos que tenemos que sacar los metros, ¿no? Kilonewton, kilogramos, segundo al cuadrado, y solamente me quedan metros, que es lo que yo necesito. Por lo tanto, este número que tenemos aquí lo tenemos que multiplicar por 1000, quedándome como 0.5996, aproximadamente 0.6 metros. 60 centímetros es lo que se va a elevar la columna con el mercurio, con esa presión de tanque. ¿Ok? 60 centímetros. Ahora, vamos a ver cuánto se eleva con el agua, ¿sale? Con la densidad del agua. Vamos a ponerle B con agua, ¿ok? Sería exactamente lo mismo, ¿sale? Sería exactamente lo mismo, solamente que aquí sería 80 kilopascales sobre, ahora 1000 kilogramos, metros cúbicos, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya lo podemos nosotros multiplicar por esto, ¿no? Para sacar los metros. Y también lo multiplicamos por el otro factor. Kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. 1 kilonewton. Y aquí voy a yo eliminar todo y voy a poner solamente los metros. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos nosotros realizar. Y tenemos entonces 80 entre 1000 por 9.81 que multiplica 1000. Entonces 1000 y 1000 se eliminan y me queda 80 entre 9.81, que serían 815,494. 8.15 metros. ¿Ok? Aquí kilopascales con kilopascales, kilonewton con kilonewton, metros al cuadrado con metros cúbicos, me queda este metro con este metro, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, 1000 con 1000. Queda 80 entre 9.81 y me queda como 8.15 aproximadamente. Ok, y ahí está. Esa sería la altura. Como dedujimos, entonces, el agua, la altura del agua es mucho mayor que la altura del mercurio por su densidad. Es más pesado el mercurio por su densidad que, en este caso, el agua. ¿Vale? Vamos a hacer otro parecido para ir cerrando. Ahí cerrando esta parte del tema. Vamos a hacer el 175. Acá está. Es que si me da la respuesta. Vamos a ver si podemos llegar a esa respuesta. Dice, considere un manómetro de doble fluido conectado al tubo de aire mostrado en la figura que tenemos ahí. Y la gravedad específica del fluido, gravedad específica del fluido es de 13.55. Vamos a determinar la gravedad específica del otro fluido para la presión absoluta del aire indicada.
Está la presión atmosférica de 100.000 kilopascales. Vamos a determinar eso. Entonces, ¿ok? Tenemos nosotros el aire y tenemos nosotros que aquí el aire va a estar jalando, o bueno, va a estar empujando el primer fluido con esta densidad específica o gravedad específica. Y luego tenemos que este mismo va a estar empujando a otro fluido con otra densidad, otra gravedad específica. La densidad de los líquidos son constantes, ¿ok? La densidad de los líquidos son constantes. Vamos a ver. Tenemos nosotros un punto base, que es la densidad del agua. La densidad del agua sabemos que son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿ok? Para sacar la densidad 1, tenemos que multiplicar esto que está aquí por la gravedad específica. Y allá vamos a obtener nosotros la densidad del primer fluido. Sería 1000 por 13.55. Sería 13.550. Y serían kilogramos metros cúbicos. Esta sería la gravedad, la densidad específica, o bueno, la densidad del primer fluido. Y tenemos que encontrar la densidad del segundo fluido, ¿no? Pero ahorita lo vamos a encontrar de forma muy sencilla. Vamos a hacer un recorrido, ¿ok? Vamos a hacer un recorrido de presiones. Primeramente, la presión del aire, ¿ok? Más la densidad 1 por gravedad por la altura 1, ¿ok? Es positivo porque el aire está aquí y la altura está abajo. Acuérdense que cuando va para abajo es positivo. El otro también, ¿ok? Va aquí para arriba, acá, ¿no? La otra, y sería negativo, menos. La densidad 2 por la gravedad por la altura, ¿ok? Hay una diferencia por la altura, en este caso 2. Esto va a ser igual a la presión atmosférica. La presión atmosférica está aquí, ¿vale? La presión atmosférica está en esa parte, por lo que vamos a obtener el cambio de presión, ¿ok? El cambio de presión que hay del aire o la presión manométrica, que es esto, o sea, cuánto hay en el aire menos menos la presión atmosférica, va a ser igual a esto que está acá, ¿no? Que sería densidad 2, gravedad, altura 2, sería menos densidad 1, gravedad, altura 1. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que esto se puede reescribir. ¿Ok? Esto se puede reescribir como la gravedad específica 2 multiplicado por la densidad del agua o gravedad por altura 2 menos la densidad específica 1 por la densidad del agua, gravedad, altura 1. Esto de aquí ya es lo que yo hice hace un momento, ¿no? Hicimos acá arriba, encontrar la densidad. Sale densidad, lo tenemos que multiplicar por gravedad por altura 1. Pero para propósito de la resolución del problema, vamos a escribirlo de esa manera. A propósito de la resolución de este problema. Entonces, ya teniendo todos estos datos, vamos a despejar, porque me piden encontrar la densidad específica. Vamos a encontrar, ¿ok? Vamos a encontrar la densidad específica despejándolo de ahí, que es la que me interesa, es la densidad específica 2. La gravedad específica 2 va a ser igual, ¿ok? Vamos a ponerle gravedad específica 1, el agua, la densidad del agua, gravedad, altura 1, más la presión del aire, menos la presión atmosférica.
Y todo esto sobre densidad del agua, gravedad, altura 2. Aquí, ¿qué podemos nosotros determinar? Si nosotros pudiéramos, o si lo separamos, ¿ok? Y lo separamos de esta manera para el propósito siguiente. ¿Ok? Lo separamos así, yo puedo eliminar, ¿no? Puedo eliminar las gravedades, en este caso. Quedándome que la gravedad específica 2 va a ser igual a gravedad específica 1 por la altura 1 entre la altura 2, más la diferencia de presión que hay, que es la presión manométrica, en este caso. ¿Ok? ¿Qué sería esto? Esto de ahí. Por lo que, sustituyendo valores sería 55, que es la gravedad específica 1, por la altura 0.22 metros, 0.4 metros, que son las dos alturas, 22 centímetros y 40 centímetros, más la presión del aire, que la presión del aire sería igual a 76 kilopascales, menos la gravedad la atmosférica, 100 kilopascales. ¿Ok? Todo esto por la densidad del agua multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura correspondiente. Y ahí lo tenemos, ¿no? Hacemos esto y si notamos el primer término, pues queda sin unidades. ¿Ok? Queda sin unidades en este caso. Esto de aquí me queda kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que esto sería kilopascales. Nos acordamos, si multiplicamos el valor que encontremos aquí, ahorita vamos a hacerlo, ¿sale? Vamos a hacerlo, para que no haya pierde aquí. El primero dijimos que no tiene unidades, y esto quedaría como 74525. 74525. Lo vamos a escribir de nuevo. 7.4525. Sin unidades. Hacemos lo otro, ¿ok? Tenemos aquí 76 menos 100. Sería menos 24 kilopascales. Y acá abajo sería 1000 por 9.81 por 0.4, 3924. ¿Ok? Sería kilogramos, metros el segundo al cuadrado, ¿no? Esto lo tenemos nosotros que multiplicar porque la gravedad específica no tiene unidades, ¿ok? Por lo que voy a decir que 1000 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado es lo mismo que un kilopascal multiplicado por metro al cuadrado. Kilopascal, metros, segundo, kilos. Por lo tanto, este valor que encontremos aquí lo tenemos que multiplicar por 1000 y luego le sumamos esto. ¿Ok? Entonces le damos menos 24 de 1924 por 1000
y le sumamos, quedándome 1.336. Esta es la gravedad específica del fluido 2. Es más ligera, por decirlo de alguna manera, un poco más ligera el fluido 2 que el fluido 1. ¿Ok? Fluido 2 que el fluido 1. Por lo que nosotros vamos a obtener de esta manera la solución. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a avanzar un poquito, ¿ok? Para que no nos gane el tiempo. Y vamos a avanzar a algo sumamente interesante, que es sistemas y volumen de control. De que me abro mi acordeón por aquí. Ok, déjenme abrir mi acordeón. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver nosotros lo que es déjenme ver por aquí. Ajá, ajá. No, esto ya es lo que vimos. Perdonen. Lo que vimos acá. Aquí está. Ahora sí. ¿Qué tema vamos a ver? Energía y transferencia de energía, análisis general de energía. ¿Vale? Vamos a analizar algunas cosas. Se perciba o no, la energía es parte importante en la mayoría de los aspectos cotidianos. Por ejemplo, la calidad de vida y su sostenibilidad depende de su disponibilidad. Entonces, de ahí que sea importante tener una buena comprensión de las fuentes energéticas, la conversión de la energía de una forma a otra y las ramificaciones de estas conversiones. Algunas numerosas formas de energía son la energía térmica, la energía mecánica, la energía eléctrica, la energía nuclear, la energía química. Incluso la masa puede ser considerada una forma de energía. Esta se puede transferir hacia o desde un sistema cerrado. Una masa fija en dos formas distintas, calor y trabajo. Mucho ojo aquí. Para volúmenes de control, la energía se puede transferir por flujo de masa. Una transferencia de energía hacia o desde un sistema cerrado se va a denominar como calor. Va de nuevo. Para volúmenes de control, la energía se puede transferir por flujo de masa. Una transferencia de energía hacia o desde un sistema cerrado es calor. Si provoca una diferencia de temperatura. De lo contrario, es trabajo y la origina una fuerza que actúa actúa a través de una distancia. Y ahí es la diferencia. ¿Ok? De ahí es la diferencia. Ahora, ¿cuáles van a ser las formas de energía que vamos a analizar? Pero antes, el principio de conservación de energía expresado por la primera ley de termodinámica es un concepto con el que ya hemos visto, ¿ok? Y siempre se hace hincapié en que durante un proceso la energía no se crea y ni se destruye, ¿ok? Solamente cambia de una forma a otra. Esto parece bastante simple, pero sería necesario verificar en qué medida se comprende en realidad este principio. Imaginemos que tenemos una habitación con puertas y ventanas herméticamente y con paredes completamente aisladas, ¿ok? De modo que la pérdida o ganancia de calor a través de ellas sea insignificante, ¿ok? Sea nulo prácticamente. En el centro de la habitación vamos a colocar un refrigerador conectado a un contacto y vamos a abrirle las puertas. Incluso se podría usar un pequeño ventilador que haga circular el aire para mantener la temperatura uniforme. Ahora bien, ¿qué creen que sucederá con la temperatura promedio del aire? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿O va a permanecer constante? ¿Ok? Probablemente nuestro primer pensamiento, por lógica, lo que decimos, ¿no? Es que se tenga
es que la temperatura media del aire en la habitación va a disminuir a medida que el aire templado se combine con el aire frío que produce el ventilador y el refrigerador. Es posible que algunos deseen poner atención en el calor que genera el motor del refrigerador y podrían argumentar que la temperatura media del aire aumentará si este efecto de calentamiento es mayor que el efecto de enfriamiento. El motor está generando, el compresor y el motor están generando calor. Entonces, algunos vamos a pensar que ese mismo calor va a ser mayor que el enfriamiento que va a tener, en este caso, nuestro refrigerador. Pero se sentirán confundidos si se afirma que el motor está hecho de materiales superconductores y por lo tanto que es muy difícil que el motor genere calor. La discusión podría continuar sin final si no se recuerda el principio de conservación de la energía. Si se toma toda la habitación, incluidos el aire y el refrigerador, como el sistema, el cual sería un sistema cerrado adiabático, o sea que no hay cambio de temperatura, ¿ok? Una temperatura constante. Puesto que la habitación está cerrada y completamente aislada, el único intercambio de energía sería el de la energía eléctrica, que cruza las fronteras del sistema y entra a la habitación por el contacto. La conservación de la energía requiere que la energía contenida en la habitación aumente en la misma cantidad a la energía eléctrica que entra al refrigerador, lo cual se puede conocer mediante un contador eléctrico ordinario, un medidor. El refrigerador o su motor no van a almacenar esta energía. Por lo tanto, se debe hallar en el aire de la habitación y se manifestará como un aumento de la temperatura de este. Incremento que se calcula con base al principio de conservación de la energía, considerando las propiedades del aire y la cantidad de energía consumida. ¿Qué crees que sucedería si se tuviera una unidad de aire acondicionado en el centro de la habitación y en lugar del refrigerador? ¿Ok? Aquí entonces no va a haber un cambio de energía, solamente va a ser el consumo que entre por la energía eléctrica porque no va a haber algo que no va a entrar calor, por decirlo de alguna manera, no va a haber ese intercambio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría si ahora en lugar del refrigerador hay un aire acondicionado o un ventilador? Observamos que mientras el refrigerador trabaja dentro de la habitación, la energía se conserva, ya que la energía eléctrica se convierte en cantidad equivalente a la energía térmica almacenada en el aire de la habitación. Si la energía ya es un hecho que se conserva, entonces, ¿qué sentido tiene de hablar tanto de la conservación de la energía y la medida a tomar para conservarla? En realidad, lo que se entiende por conservación de energía es la conservación de la calidad de la energía, no la cantidad. O sea, qué energía me es funcional y cuál yo no puedo ocupar para generar un trabajo, ¿ok? La electricidad, que es una de las energías de más alta calidad, por ejemplo, siempre se puede convertir en una cantidad igual de energía térmica, conocida también como calor, pero solo una pequeña fracción de la energía térmica, que es la de menor cantidad, se puede convertir de nuevo en electricidad. O sea, la electricidad que consume, en este caso el ventilador, se va a convertir en trabajo mecánico, pero un porcentaje de esa energía que está entrando ahí se va a convertir en calor. Ese calor no se va a poder aprovechar, ¿ok? No se va a poder aprovechar. Si nosotros juntamos el trabajo mecánico que está generando la energía eléctrica en el motor y sumamos la pérdida por calor, entonces nosotros vamos a tener igual al consumo eléctrico de nuestro ventilador. Piense en las cosas que puede hacer con la energía eléctrica consumida por el refrigerador, así como por el aire de la habitación que ahora está a mayor temperatura. Ahora bien, si se piden nombrar las transformaciones de energía relacionadas con la operación del refrigerador, también podrían surgir dificultades para responder porque todo lo que se observa es la energía eléctrica que entra al refrigerador
y el calor de este disipado en el aire de la habitación. Es evidente que es necesario que estudiemos primero las diferentes formas de energía, lo cual vamos a analizar ahorita, ¿ok? Y los mecanismos de transferencia de energía. La primera forma de energía, ¿ok? La energía, dice el texto, puede existir en varias formas, como dijimos, térmica, mecánica, cinética, potencial, eléctrica, magnética, química y nuclear. ¿Ok? Una planta nuclear, que es la figura que está mencionada ahí, una planta nuclear, cuya suma conforma la energía total. Mucho ojo con eso. Si yo tengo todos los tipos de energía existentes en un solo sistema, entonces eso va a ser la suma de todas esas energías, va a ser la energía total del sistema, lo cual se denota por unidad de masa mediante la expresión de E y se expresa de la siguiente manera. La energía total, o bueno, la energía por unidad de masa es igual a la energía total entre M, o en este caso, M sería la masa, ¿ok? Energía kilojoules, masa kilogramos. La termodinámica no proporciona información acerca del valor absoluto de la energía total. Solo va a tratar del cambio, en este caso, del cambio de esta, que es lo importante en los problemas de ingeniería. Así, a la energía total de un sistema se le puede asignar un valor de cero. O sea, se le puede decir que la energía va a ser igual a cero. ¿Ok? En algún punto de referencia que resulte. El cambio de energía total de un sistema es independiente del punto de referencia seleccionado. La disminución en la energía potencial de una roca que cae, por ejemplo, depende solo de la diferencia de altura y no del nivel de referencia seleccionado. Y nosotros tenemos una roca a cierta altura del suelo, esto va a tener una energía potencial que va a ser mayor si la altura es mayor y cae. ¿Ok? Va a ser mayor si la altura es mayor. A eso se refiere. Solamente la energía potencial va a depender de la altura. El análisis termodinámico con frecuencia va a ser útil considerando dos grupos para las diversas formas de energía que conforman la energía total de un sistema, que son la macroscópica y la microscópica. La macroscópica, en este caso, de energía son las que posee un sistema como un todo en relación con cierto marco de referencia. ¿Ok? Cierto marco de referencia. Como las energías cinéticas y potenciales. Las formas microscópicas son las que se relacionan con la estructura molecular de un sistema y el grado de la actividad molecular y son independientes de los marcos de referencia externos. La suma de todas las formas microscópicas de energía se denominan energía interna de un sistema y se denota mediante U. La letra U mayúscula es igual a energía interna. ¿Ok? Que es la suma de todas las formas microscópicas de energía. ¿Vale? La energía macroscópica de un sistema se relaciona con el movimiento. ¿Ok? Las energías macroscópicas de un sistema se relacionan con el movimiento y la influencia de algunos factores externos como lo son la gravedad, el magnetismo, la electricidad y la tensión superficial. La energía que posee un sistema como resultado de un movimiento en relación con cierto marco de referencia se llama energía cinética. Mucho ojo. La energía que posee un sistema como resultado de su movimiento en relación con cierto marco de referencia se llama energía cinética. Cuando todas las partes de un sistema
se mueven con la misma velocidad, la energía cinética se expresa como esta fórmula, kilojoules, que sería la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, o bien por unidad de masa. Ok, nos acordamos que cuando es por unidad de masa es E minúscula, que sería igual a la velocidad al cuadrado sobre 2. Unidades, kilojoules sobre kilogramos, donde la velocidad es la velocidad del sistema con respecto a un marco de referencia fijo. Ahora bien, la energía cinética de un cuerpo sólido que gira se va a determinar con la siguiente fórmula, ¿ok? Que sería la energía cinética, ¿ok? Cuando el cuerpo está girando, sería un medio de la inercia o el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, ¿ok? Si vemos correlación, ¿no? Vemos correlación. Velocidad, inercia, y aquí estamos, ¿no? Vemos correlación en la fórmula, solamente que la segunda está girando, ¿vale? La energía que posee un sistema como resultado de su incremento de altura o campo gravitacional se denomina energía potencial, como habíamos comentado. Y esta energía se va a denotar por la siguiente fórmula. Energía potencial va a ser igual a la masa por gravedad por la altura. Unidades, kilojoules. O si lo hacemos por unidad de masa, eliminamos la masa de aquí y me queda solamente gravedad por altura. Kilojoules sobre kilogramos. Donde pues sería la aceleración gravitacional, la constante gravitacional, y la altura del centro de gravedad de un sistema con respecto a un nivel de referencia elegido arbitrariamente. Centro de gravedad es la altura. Los efectos magnéticos, eléctricos y de tensión superficial son significativos solo en casos especiales y en general se ignoran. En ausencia de estas clases de efectos, la energía total de un sistema consta solo de cargas de la energía cinética, la potencial e interna. ¿Ok? Hablando de esas entonces, de esas tres tipos de energía, yo las puedo decir que la energía total va a ser igual a la energía interna, que es U mayúscula, más la energía cinética, más la energía potencial. Esto sería la energía interna más masa por velocidad al cuadrado sobre 2 más masa por gravedad por altura. Y por unidad de masa sería la energía por unidad de masa, U minúscula, S minúscula y EP. ¿Okay? Que sería U minúscula más velocidad al cuadrado sobre 2 más gravedad por la altura. Energía total es por unidad de masa. La mayor parte de los sistemas cerrados permanecen estacionarios durante un proceso y por lo tanto no experimentan cambios en su energía cinética ni su energía potencial. Mucho ojo con esta parte, lo que menciona el autor. La mayor parte de los sistemas cerrados permanecen estacionarios durante un proceso y por lo tanto no van a experimentar cambios en sus energías cinéticas y potenciales cuando son cerrados únicamente. Los sistemas cerrados cuya velocidad y altura del centro de gravedad permanecen constantes durante un proceso generalmente se denominan sistemas estacionarios, no hay movimiento. El cambio de la energía total o el delta E de un sistema fijo es idéntico al cambio en su energía interna. Podemos escribirlo aquí. El cambio de su energía total es exactamente lo mismo que el cambio de su energía interna en un sistema fijo de un sistema cerrado. ¿Ok? Ahora, los volúmenes de control en general están relacionados con el flujo de un fluido durante los largos periodos y es conveniente expresar en forma de tasa el flujo de un fluido durante largos periodos y es conveniente expresar en forma de tasa el flujo de energía asociado al flujo de un fluido.
Esto de aquí, vamos a ponerlo por aquí, ¿ok? Esto se consigue al incorporar el flujo másico, que sería esta letra de aquí, que si no la vemos es una M con un puntito en la parte superior, el flujo másico, ¿vale? Flujo másico, que es la cantidad de masa que fluye por una sección transversal por unidad de tiempo. ¿Okay? ¿Qué fluye por una tubería? Flujo másico, ¿vale? Y se relaciona con el flujo volumétrico, que sería esta B con un punto arriba. Flujo volumétrico. ¿Okay? Definido como el volumen de un fluido que fluye por una sección transversal por unidad de tiempo. O sea, ¿cuánto es lo que pasa? Y si agarramos una unidad de área, ¿cuánto volumen de líquido o de fluido está en esa unidad de área? O que es el flujo volumétrico. La fórmula de flujo volumétrico sería igual a la densidad por el flujo volumétrico. Perdón, el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico, que sería igual a la densidad por el área transversal por el volumen promedio, en este caso. No, la velocidad promedio, pero no volumen promedio. Eso es velocidad. Velocidad promedio. En kilogramos sobre segundo va a ser el flujo másico, sus unidades. ¿Ok? El flujo volumétrico va, como dijimos, vemos aquí, ¿no? Si agarramos una sección, una pequeña sección, nosotros vamos a saber cuánto es el flujo volumétrico en esa sección. ¿Ok? La velocidad promedio es la velocidad media del flujo normal a través de la sección transversal. Entonces, nosotros vamos a conocer lo que es el flujo de energía. ¿Qué es el flujo de energía? Bueno, el flujo de energía es un fluido que fluye a una tasa de flujo másico. Uy, eso está medio enredado, ¿no? El flujo de energía, ok, el flujo de energía asociado con un fluido, o sea, un flujo másico, ok, que fluye a una tasa, o sea, algo que está fluyendo a una tasa de cambio, ¿vale? Entonces sería E punto es igual a M punto por E. Unidades, kilojoules sobre segundo o lo que conocemos como kilowatts. Lo que es lo mismo que la energía es igual a M por E. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Y bueno, vamos a quedar hasta aquí en este video para que cuando lo escuchen no se haga tan largo. Ya vimos algunos ejercicios. Hasta aquí vamos a quedar. ¿Ok? Hasta aquí vamos a quedar en nuestro examen para que lo tomen en cuenta y estudien. ¿Ok? Cualquier cosa, me mandan un mensaje y nos vemos el día del examen. Hasta luego.